Buen día, bienvenidos a Comentarios al Evangelio del Domingo, en esta ocasión celebrando ya el tercer domingo de Cuaresma del ciclo B del año litúrgico, en el que escucharemos un trozo del Evangelio de San Juan, tomado del capítulo 2, versículos 13 al 25. El texto dice lo siguiente: Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas. Y a los que vendían palomas les dijo: Quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: El celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿Qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús les respondió: Destruyan ese templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado la construcción del templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Mientras estuvo en Jerusalén para las fiestas de Pascua, muchos creyeron en él, al ver los prodigios que hacía. Pero Jesús no se fiaba de ellos, porque los conocía a todos y no necesitaba que nadie le descubriera lo que es el hombre, porque él sabía lo que hay en el hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estimados hermanos, continuamos recorriendo este camino que tiene como meta la Pascua. La mejor manera de prepararnos a la Pascua es siguiendo las lecturas que la palabra de Dios nos ofrece. El domingo pasado, como ustedes recordarán, escuchábamos la escena de la transfiguración de Jesús delante de sus discípulos, un anuncio de la Pascua que viene, un asomo a ver la gloria del Señor, un atisbo de cielo. Era un adelanto para que los discípulos comprendieran que la última palabra no la tenía el Viernes Santo, sino el domingo de Pascua. Así, en la misma tónica, escuchamos el Evangelio de este domingo. Destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Y dice el evangelista que los discípulos, cuando Jesús resucitó, se acordaron de aquellas palabras. Efectivamente, es en la perspectiva de la Pascua en que debemos leer este pasaje del Evangelio. ¿Cómo nos desconcierta encontrar a Jesús expulsando a los mercaderes del templo, acostumbrados a la figura de un Jesús bondadoso, bueno, gentil, amable, y ahora lo vemos con un látigo expulsando a los mercaderes del templo, volcándoles sus mesas de cambistas, expulsando a los animales que había en el templo? Por lo demás, hay que decir que aquellos oficios eran necesarios, porque las personas que venían de lejos no podían traer cargando un animal con ellos para ofrecer los sacrificios que había en el templo. Por eso alguien tenía que ofrecérselos. En la entrada del templo se vendían animales para los sacrificios que las personas tenían que ofrecer a Dios. También hay que decir que en el templo no podía circular el dinero que se utilizaba en la vida cotidiana, porque se consideraba dinero profano, sobre todo porque tenía la efigie del emperador. Así que había que cambiar ese dinero por dinero sagrado, dinero que acuñaba el templo, que no tenía imágenes. Y efectivamente, entonces con ese dinero se podían hacer las transacciones. Por eso se ocupaban los cambistas. Así que los vendedores de bueyes, ovejas y vacas y los cambistas pues hacían un servicio. Entonces, ¿cuál es el problema de Jesús? ¿Por qué expulsa a los mercaderes del templo? El problema es más profundo de lo que parece. Jesús no acepta que a Dios lo veamos como un comerciante, porque efectivamente
Los israelitas se presentaban ante Dios como quien va a comprar sus favores. Yo te ofrezco esto para que tú me des a cambio esto. Es la visión equivocada, por cierto, de Dios como un comerciante, como un mercader. Y eso es lo que quiere evitar Jesús. Jesús quiere que recobremos la imagen de Dios como un Padre y que desterremos de nuestro interior la imagen de Dios como un comerciante, como un mercader. ¿Cuántos de nosotros hemos actuado con Dios de esta manera? ¿Cuántos lo hemos visto como alguien a quien se le puede comprar su mercancía? ¿Cuántos hemos tratado a Dios como un cambista al que le podemos ofrecer algo a cambio de lo que Él nos va a dar? Esas imágenes distorsionadas, Jesús quiere que las evitemos. Por eso dice el texto: cuando llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas con sus mesas, hizo un látigo de cordeles y los echó del templo con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas. Y a los que vendían palomas les dijo: quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En el fondo, lo que está en juego es la idea de Dios. ¿Qué es Dios para nosotros? ¿Qué era Dios para el pueblo de Israel? ¿Un mercader? ¿Un comerciante? ¿Alguien a quien se le puede comprar su producto? ¿O un padre? Jesús quiere que recobremos la imagen de Dios como de un padre. Aquel padre amoroso de la parábola del hijo pródigo que nos contará el evangelista San Lucas, un padre bueno que nos está buscando, un padre que no nos reclama ningún pecado, ninguna falta que hayamos cometido. Por el contrario, lo único que quiere es abrazarnos y besarnos y celebrar una fiesta por habernos recobrado. Dice entonces el Evangelio que los discípulos, cuando vieron a Jesús expulsar a los mercaderes del templo, se acordaron de las palabras que estaban escritas: el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Y Jesús respondió con palabras desconcertantes: destruyan ese templo y en 3 días lo reconstruiré. Los discípulos, que entendieron demasiado materialmente aquellas palabras, le dijeron: 46 años se ha llevado la construcción del templo y tú lo vas a levantar en 3 días. ¿Qué quiso decir con Jesús con aquellas palabras? Claro que era un anticipo de su resurrección, un mensaje que estaba cifrado en clave, que estaba anunciando su próxima Pascua. Dice el evangelista: pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. En esa perspectiva tenemos que leer este pasaje, en la perspectiva de la Pascua. La Cuaresma es una preparación para la Pascua. Cuaresma es camino para la Pascua. Vivamos este tiempo no como un tiempo de 40 días, sino como un tiempo de 90 días, porque celebramos la Cuaresma durante 40 días, pero luego celebraremos la Pascua durante 50 días. Cuaresma y Pascua, un binomio inseparable. Tenemos que saber unir la Cuaresma y la Pascua, porque algunos cristianos se preparan durante la Cuaresma, llegan a la Semana Santa y luego no atraviesan la puerta, se quedan allí y ya no celebran la Pascua. Hay quien ha dicho que somos cristianos cuaresmeros y no se equivoca, porque efectivamente nos gusta celebrar la Cuaresma y a veces se nos olvida que tan solo era preparación para la Pascua. La Cuaresma no tiene sentido en sí misma, sino orientada hacia la Pascua. Pero es importante que escuchemos lo que dice Jesús: destruyan este templo. Significa que Jesús nos está diciendo que destruyamos las imágenes distorsionadas que tenemos de Dios. Jesús nos está pidiendo que expulsemos a los mercaderes que hay en nuestra vida, que expulsemos las actitudes y los comportamientos que nos alejan de Dios, nuestro Padre. Esas concepciones equivocadas en las que hemos metido a Dios
concibiéndolo como un mercader, como un comerciante, al que le podemos comprar su mercancía ofreciéndole algo a cambio. ¿Cuántos de nosotros actuamos así? Te doy para que me des. Voy a hacer esta manda, Señor, pero tú, a cambio, me debes dar esto que te pido. No, Dios no es así. No concibamos a Dios de esa manera. Destruyan este templo. Jesús nos está diciendo, destruyamos esas imágenes distorsionadas que tenemos de Dios, nuestro Padre, porque Dios no es un comerciante, es un Padre bueno, un Padre amoroso, que quiere nuestra conversión, que quiere nuestra salvación. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana. Que tengan un feliz día del Señor.